por qué, a pesar de haber experimentado la intervención divina en tu existencia, tu alma continúa sintiéndose agitada? Hoy nos sumergiremos en uno de los salmos más significativos que expresa gratitud, liberación y la intervención divina. El Salmo 116 refleja la experiencia de una persona que estuvo al borde de la desesperación y pudo sentir cómo el Señor escuchó su clamor y lo rescató. Al escuchar este mensaje, te invito a que dejes en los comentarios: Dios me rescató, si alguna vez sentiste que Él te salvó de una circunstancia que parecía sin salida. Esa oración será tu expresión pública de creencias. El salmista inicia con una declaración impactante: Te alabo, Señor, porque has escuchado mi clamor y mis peticiones, ya que has prestado atención a mi clamor. Por eso lo llamaré cada uno de mis días. En este lugar no existe la lejanía, ni tampoco la frialdad. Es la representación de un Dios que se aproxima, de un Dios que presta atención, de un Dios que inclina su oído para captar el lamento de un alma en dolor. Este momento expone una verdad fundamental. Cuando Dios presta atención, todo se transforma. Tu carga se vuelve más ligera. Tu mente se aclara y tu alma halla un lugar estable para reposar. La narración sigue relatando un instante de gran intensidad. Me encontré rodeado de ataduras mortales. Me hallaron las inquietudes del inframundo. He encontrado angustia y desasosiego. No se trata de una hipérbole, sino de la revelación de una persona que se sintió encerrada, que experimentó la sensación de que no había alternativa. Hemos experimentado en algún momento ataduras invisibles, inquietudes que oprimen, temores que ahogan y situaciones que parecen cerrarse sin salida. Este salmo trasciende la teoría, representa la vida cotidiana, una expresión de vulnerabilidad transformada en plegaria. Y en ese instante crucial brota la oración más auténtica. Así que llamé al nombre del Señor, exclamando: «Oh Señor, salva ahora mi alma». No requería un discurso sofisticado. No se preocupó por encontrar las palabras ideales. El salmista, en su momento de necesidad, elevó un clamor sincero. Esa expresión es el alma de este salmo. Libera mi espíritu. Cuando te encuentras perdido, cuando el peso de la vida te abruma y tu alma se siente cansada, recuerda que Dios no busca palabras perfectas, solo anhela que te acerques a Él con sinceridad. Observa la respuesta del texto. Clemente es el Señor, justo y lleno de misericordia es nuestro Dios. El Señor protege a los humildes. En un momento de profunda debilidad, encontré la salvación. Aquí se manifiesta la esencia de Dios. No te rescata por tu fortaleza, ni te apoya porque lo hayas ganado. Él cuida de los humildes, de aquellos que admiten su agotamiento, de los que han llegado al límite, de los que no esconden su vulnerabilidad y se acercan implorando: Señor, requiero de tu apoyo. A continuación, se presenta una de las afirmaciones más significativas del Salmo. Regresa, oh alma mía, a tu tranquilidad, ya que el Señor ha sido bondadoso contigo. Este pasaje representa una directriz espiritual. El espíritu, tras haber enfrentado numerosas luchas, se acostumbra a existir en un estado de tensión, siempre en guardia y en constante inquietud. El salmista se dirige a su alma y le expresa: vuelve a la tranquilidad. Hoy es un día propicio para que escuches este mensaje divino. Tu espíritu no fue diseñado para habitar en un conflicto perpetuo. Existe en un santuario, un alivio, un hogar en tu interior donde puedes volver a inhalar serenidad, porque Él ya ha intervenido en tu beneficio. El Salmo prosigue con una expresión de agradecimiento, ya que has salvado mi vida de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pasos de tropezar. 3 grados de intervención divina.
el espíritu resguardado en medio del vendaval, los ojos, las lágrimas que han dejado de causar dolor y ahora se convierten en un recordatorio de la lealtad de Dios, los pies, el tropiezo que no se materializó, la elección errónea de la que recibiste salvación, el sendero que no te devoró porque Él estuvo presente. El salmista reflexiona sobre su pasado y reconoce la presencia invisible que lo acompañó. Así que, con firmeza, afirmo que caminaré ante el Señor en la tierra de los vivos. Optar por vivir guiados por la fe en lugar del temor, por el agradecimiento en vez de la desesperación, recordando siempre lo que Dios ha realizado en nuestras vidas. En esta mañana, este primer punto te invita a reflexionar sobre cómo Dios ha estado presente en tu vida, escuchando tus súplicas, levantándote y sosteniéndote. Su obra en ti continúa, a menudo de formas que quizás aún no has llegado a entender completamente. Si estas frases resuenan en tu interior, escribe a continuación: Dios me liberó, y permite que esta afirmación sea el comienzo de una transformación en tu corazón. El Salmo 116 nos guía hacia una segunda manifestación fundamental. El corazón que sabe agradecer no se forma en momentos de comodidad, sino en la comprensión intensa de las obras de Dios cuando todo parecía incierto. Ahora nos enfocaremos en cómo el salmista convierte su sufrimiento y liberación en una existencia consagrada a glorificar al Señor. En este momento no se trata de sentimientos efímeros, sino de un lazo espiritual que se establece cuando el alma reconoce la grandeza de la acción divina. Tras relatar su liberación, el salmista formula una interrogante que pone de manifiesto una notable madurez espiritual. ¿De qué manera podré agradecer al Señor por todas las bendiciones que ha derramado sobre mí? Esta no se trata de una cuestión económica, sino de una inquietud del alma. El salmista no busca obtener la aprobación de Dios a través de sus palabras, sino que intenta comunicar una experiencia que todos hemos vivido en algún instante. Al experimentar la salvación de Dios, al sentir su apoyo y al recibir de nuevo la vida en nuestro interior, surge en nosotros un anhelo de responder, no por deber, sino movidos por un profundo agradecimiento. Es fundamental destacar que la interrogante surge no desde la culpa, sino desde la reflexión. El salmista reconoce que la asistencia que le fue brindada no fue algo trivial, sino que se trató de un apoyo significativo, con impactos profundos que transformaron el rumbo de su vida. Y al momento en que el alma toma conciencia de esto, brota de forma espontánea el anhelo de entregarse, de ofrecerse, de existir para rendir homenaje a aquel que te mantuvo en pie cuando nadie más lo logró. La contestación a su propia interrogante se presenta de forma instantánea. Recibiré la copa de la salvación y clamaré al nombre del Señor. La frase copa de la salvación tiene un gran significado. En tiempos antiguos, la copa simbolizaba una parte de la existencia, el destino o una gracia divina. Recibir la copa de la salvación implica una aceptación total de los dones divinos, acoger la nueva vida que el Señor ha otorgado al salmista y entender que su vida ha cambiado radicalmente gracias a la intervención de la mano de Dios. En vez de ofrecer sacrificios o hacer promesas humanas, el salmista opta por la única respuesta genuina: aceptar la salvación y mantener una invocación continua del nombre del Señor. Aquí se encuentra la esencia de la gratitud espiritual. No se fundamenta en acciones que busquen equipararse a lo que Dios ha realizado, sino en una existencia que permanece alerta a su salvación, que se encuentra en constante comunicación a través de la oración y que valora cada jornada como un obsequio. Seguidamente, el salmista incluye una afirmación significativa: en este momento cumpliré mis promesas al Señor ante la presencia de toda su congregación. Se presenta una dimensión de comunidad. La gratitud no se mantiene en lo personal, se manifiesta y se comparte en público.
Esto no significa exhibicionismo, sino honestidad. En épocas pasadas, los votos representaban promesas serias que se realizaban en instantes de aflicción. Al momento en que Dios actuaba, la persona volvía al templo para llevar a cabo lo que había prometido. No obstante, más allá del significado evidente, existe un principio espiritual fundamental. El auténtico agradecimiento se expresa a través de la coherencia y la estabilidad, en una existencia que no regresa al miedo o al egoísmo una vez que la tempestad ha pasado. Al expresar que cumplirá con sus promesas ante la comunidad, el salmista está afirmando: mantendré la lealtad a lo que prometí en mis momentos de crisis. Voy a caminar junto a Dios no solo en momentos de necesidad, sino también cuando experimento tranquilidad. El Salmo prosigue con una expresión que ha brindado consuelo a numerosas generaciones. Querido es ante el Señor el fallecimiento de sus fieles. Esta afirmación no se refiere solamente al término físico de la existencia. Asimismo, se refiere a aquellos instantes en los que algo en tu interior se extingue, un temor, una costumbre, una fase, una identidad fragmentada. En la mirada de Dios, cada muerte que da lugar a vida tiene un profundo significado. Cada crisis que te acerca a Él no pasa sin ser notada. Cada ofrenda significativa posee un valor que trasciende el tiempo. Este pasaje nos muestra cómo el Señor presta atención a la vulnerabilidad del ser humano. Valora el esfuerzo, respeta la perseverancia y reconoce el camino espiritual que recorres para regresar a Él con renovada fortaleza. A continuación, el salmista regresa a un estilo más personal. Oh, Señor, en verdad soy tu servidor, tu siervo soy, hijo de tu sierva. Has quebrado mis ataduras. Este es uno de los testimonios más liberadores que se encuentran en el Salmo. El salmista comprende que su pertenencia al Señor no es un deber impuesto, sino una experiencia de liberación. Expresa: tú destruiste mis cadenas. No dice: tú abriste la puerta. No dice: tú me enseñaste la ruta. Se expresa: tú destruiste mis cadenas. En otras palabras, deshiciste lo que me mantenía unido. Quebraste las ataduras que no se ven. Me liberaste de pesares internos. Lograste que no pudiera regresar a mi lugar de origen. En nuestra vida espiritual, Dios no solo quita la carga, sino que en numerosas ocasiones desmantela la estructura que nos mantenía cautivos. Llama a lo que sientes miedo, culpa, recuerdos, cicatrices o aquellos pensamientos que han puesto freno a tu camino. Al romperse una prisión, no hay manera de volver a edificarla, lo que te impide ejercer control sobre ti mismo. El salmista prosigue diciendo que le presentaré una ofrenda de alabanza e invocaré el nombre del Señor. En esta ocasión, se presenta un concepto fundamental: el sacrificio de alabanza. La auténtica adoración no proviene de la zona de confort, sino de la plena conciencia. No se trata de un canto mecánico, sino de un momento en el que el corazón identifica las obras de Dios y reacciona con devoción. Este tipo de veneración no se basa en emociones placenteras, sino en la aceptación de la realidad. Así es el sacrificio, ya que conlleva una elección. Requiere dejar de lado la queja y evocar la lealtad de lo divino. Aun cuando el espíritu todavía está en proceso de aprender a hallar descanso, al final, el salmista concluye esta parte reafirmando su dedicación. Mis promesas las cumpliré ante el Señor, en presencia de toda su congregación, en los patios de su templo, en medio de ti. Oh Jerusalén, observamos un corazón en perfecta sintonía, que ha transitado del clamor a la comprensión, de la comprensión a la gratitud y de la gratitud a la entrega plena. En esta segunda parte, el mensaje es evidente. Quien ha sido salvado no puede regresar a su vida anterior. La gratitud se transforma en un sendero, en una esencia, en una forma de vivir. Señor,
Has liberado mis cadenas. Prestaste atención a mi súplica y estuviste a mi lado en mis momentos de debilidad. Y en este momento, al igual que el salmista, tu espíritu es invitado a avanzar en obediencia. El Salmo 116 nos lleva a una dimensión aún más intensa. Ahora no nos encontramos únicamente ante el relato de una persona que ha sido salvada, ni ante la expresión de gratitud de un alma sencilla. En este momento, el salmista nos revela un aspecto crucial. ¿Qué estilo de vida debe adoptar alguien que ha experimentado la intervención divina en momentos de sufrimiento? Se presenta un enfoque de espiritualidad profunda, una existencia que no se fundamenta en las emociones pasajeras, sino en una certeza que se mantiene sólida, incluso después de haber superado tiempos complicados. Luego de narrar su liberación y manifestar su agradecimiento, el salmista afirma que transitará ante el Señor en la tierra de los vivos. Esta oración trasciende lo meramente afirmativo. Se convierte en un estilo de vida. Implica llevar una vida plena de conciencia, actuar con propósito y reconocer que cada acción tiene un sentido, ya que la presencia de Dios ha guiado nuestra historia personal. Andar en la presencia del Señor significa aceptar su visión sobre tu existencia y dejar que esa visión modifique tu forma de pensar, tus elecciones, tus prioridades y la manera en que te relacionas con el entorno. El salmista, tras haber sido liberado, llega a una comprensión que muchos tardan en alcanzar. El auténtico resultado del rescate no radica en la emoción pasajera, sino en una transformación que perdura en el tiempo. No es suficiente haber recibido la salvación una sola vez. La existencia que se manifiesta tras alcanzar la salvación tiene igual relevancia. Es en ese momento donde se forja la esencia de una persona. Es en ese momento cuando la fe se hace más sólida. Es en ese lugar donde se cultiva la confianza, incluso en la calma, libre del temor que antes oprimía el espíritu. Por esa razón, en este instante, el salmista recuerda. El recordar se considera una práctica espiritual. Recordar las obras de Dios no implica retroceder con melancolía, sino con entendimiento. Es un acto de fe aceptar que sus acciones son la base sobre la cual se construye nuestra existencia actual. Al evocar el momento en que te salvó, cuando te levantó y te sostuvo, no lo haces con el propósito de revivir el sufrimiento, sino para recordar la lealtad que te acompaña en este día. La memoria espiritual se convierte en un recurso de poder. Te asiste en conservar el equilibrio emocional y la serenidad interna en momentos en los que la vida se siente más apacible. Aunque el espíritu aún debe aprender a depositar su confianza. El salmista no disimula su anterior estado de postración. Lo acepta con sinceridad y humildad. Esto es fundamental. No rechaza su vulnerabilidad anterior, aunque tampoco se deja encadenar por ella. Existen individuos que, tras superar una crisis, continúan percibiendo como si aún estuvieran inmersos en ella. Se encuentran inclinadas hacia lo que fue, con temor a que la misma penumbra vuelva. El salmista, por otro lado, acepta su pasado, pero avanza con una renovada actitud espiritual. Reconoce las experiencias que atravesó. Sin embargo, se asocia más con las acciones de Dios que con la desesperación que lo envolvía. En este tercer punto, lo más importante es lo siguiente. La identidad se transforma tras el acto de salvación. En el pasado, se sentía como si estuviera en una trampa, rodeado de preocupaciones y con una profunda angustia. En este momento, se siente respaldado, acompañado y fortalecido. Esta nueva comprensión trasciende lo psicológico. Es de naturaleza espiritual. No surge del ego, sino de la vivencia con lo divino. El hecho de que él haya prestado atención transforma la percepción que tiene el salmista sobre su propia valía. El conocimiento de que él ha liberado sus ataduras transforma su perspectiva sobre lo que le depara el futuro. Conocer que él le ha restituido el descanso transforma su manera de reaccionar ante las nuevas situaciones que puedan surgir.
El salmista menciona la importancia de presentar un sacrificio de alabanza. En este momento, esta práctica se transforma en una forma de vida. En lugar de ser solo una actividad puntual, la adoración ya no es simplemente una respuesta esporádica, sino que se convierte en una actitud profunda y constante. Al reconocer la grandeza de lo que se ha recibido, es imposible habitar en la queja, en la amargura o en la constante incertidumbre. La adoración va más allá de simplemente entonar canciones. Es una disposición del corazón, una elección consciente y una manera de percibir la existencia. Es optar por centrar nuestra atención en la lealtad de Dios, sin importar las circunstancias que nos rodean. Un aspecto fundamental de este tema es la integridad. El salmista se compromete a llevar a cabo sus promesas ante la congregación. Observamos que la libertad otorgada no conduce a la autosuficiencia, sino que implica asumir responsabilidades. Al reconocer que Dios ha elevado a una persona, se da cuenta de que su existencia no debe ser llevada de forma superficial. Quien ha recibido ayuda es consciente de que su manera de caminar ya no será la misma. Se refuerza un compromiso interno. Vivir de manera coherente, con un sentido claro y un corazón que glorifica al Señor, tanto en lo que se muestra como en lo que permanece oculto. La integridad se origina no en la influencia del entorno, sino en la comprensión interna de haber recibido compasión. Aquella persona que ha sido beneficiada sin merecerlo siente un anhelo intenso de corresponder con lealtad. Ahora se mueve guiado por la gratitud en lugar de ser impulsado por el miedo. Ahora su objetivo no es agradar a los demás, sino andar en la autenticidad. Ahora su existencia no se centra en él mismo, sino en la comprensión de que su vida es un regalo del Dios que lo ha renovado. En última instancia, esta sección del Salmo nos revela que nuestra conexión con Dios va más allá del simple acto de ser rescatados. Aquí se inicia un sendero más profundo. El salmista, tras haber sido liberado, decide acercarse al Señor, clamar a su nombre y permanecer firme en su presencia. Esta es la práctica espiritual en la adultez. No basar la conexión solo en el sufrimiento, sino fomentar la intimidad también en momentos de tranquilidad. Iniciar el día pidiendo guía y fortaleza para caminar junto a Dios, no solo en momentos de crisis o desesperación, sino también en la serenidad de la rutina diaria. Es el momento en el que la fe se desarrolla plenamente. El carácter se robustece y la vida espiritual crece con una riqueza más profunda. En esta tercera fase, el mensaje es evidente. Dios desea no solo tu liberación, sino también cultivar en ti una existencia firme, plena de conciencia y gratitud. Una existencia que avanza ante su mirada. Una existencia que recuerda siempre su origen de salvación. Una existencia que rinde homenaje con acciones a lo que le fue otorgado de manera gratuita. Una existencia que halla en los recuerdos de lo positivo la energía necesaria para seguir adelante con fe y serenidad. El Salmo 116 nos invita a profundizar en nuestra comprensión espiritual en este momento. En los puntos previos, hemos reflexionado sobre el clamor, la liberación, la gratitud y la determinación de seguir el camino del Señor. Sin embargo, este aspecto pone de manifiesto un tema que rara vez se discute: la conexión entre la fragilidad del ser humano y la lealtad de Dios. En este pasaje, el salmista se expresa de una forma que revela la verdadera naturaleza de la confianza, la cual se forja no solamente en tiempos de triunfo, sino también en la dureza de la experiencia humana. En uno de sus pasajes más honestos, mencionaba en Mi prisa que todos los hombres son engañadores. Esa declaración no busca atacar al mundo ni refleja un sentimiento de resentimiento. Es el reflejo de una persona que, en un instante de desesperación, experimentó la sensación de no poder contar con nadie. Es un lamento que surge del agotamiento, de la desilusión, del sufrimiento acumulado. La urgencia mencionada no alude a una prisa en el sentido físico,
sino a un estado emocional en el que las circunstancias ejercen tal presión que el alma responde desde el dolor en lugar de desde la serenidad. Este pasaje nos brinda una enseñanza significativa. Dios no rechaza la fragilidad del ser humano. El salmista reconoce que se expresó desde el sufrimiento, la confusión y una visión alterada por la aflicción. Y aún así, Dios contestó sin esperar a que el salmista expresara todo de manera perfecta. No demandó exactitud ni en lo emocional ni en lo teológico. No le hizo un reproche por estar cansado, dado que Dios comprende la naturaleza del ser humano. Cuando el sufrimiento se intensifica, la claridad se oscurece y el temor puede dar lugar a palabras inesperadas. Este reconocimiento es esencial para comprender el funcionamiento de la gracia divina. La salvación se presenta incluso cuando te encuentras al borde de tus capacidades. La asistencia se presenta incluso cuando tu confianza se entrelaza con la desesperanza. Dios no espera que seamos emocionalmente perfectos. Él escucha el clamor del corazón auténtico que suplica, sin importar si ese llamado viene acompañado de lágrimas, ira, confusión o fatiga. El salmista no se autocensura ni busca justificarse. Simplemente admite que se expresó desde un lugar de fragilidad y, a pesar de ello, Dios prestó atención a su voz. Este aspecto nos brinda una lección adicional. La diferencia entre la vulnerabilidad del ser humano y la lealtad de lo divino genera un crecimiento en la vida espiritual. Al evocar esas palabras, el salmista no busca culparse a sí mismo, sino que pretende resaltar la magnitud del bien que ha recibido. La lealtad de Dios no se basó en la fuerza del salmista, sino en la esencia de su ser, y ese entendimiento altera radicalmente la conexión entre los dos. El salmista ya no se percibe como alguien que tiene que probar su valía, sino como una persona que recibió apoyo en momentos en que no podía mantenerse por sí mismo. Con esta nueva comprensión, la fe del salmista se intensifica de una forma diferente. No solo ha depositado su confianza en Dios por haber sido liberado, sino porque ha llegado a entender una verdad fundamental. Dios lo mantuvo en pie, aún en sus momentos de quiebre. Esa revelación fomenta una confianza más sólida, más intensa y más perdurable. Una creencia que se fundamenta en vivencias auténticas, no en ilusiones efímeras ni en sentimientos fluctuantes, sino en la certeza de haber sido atendido a pesar de nuestras imperfecciones. Este aspecto también nos instruye acerca de la claridad espiritual. El salmista revela sus fallos sin reservas, no adorna sus expresiones impulsivas ni busca minimizar su historia. La comparte con franqueza, consciente de que la verdad no lo aleja de Dios, sino que lo une más a Él. Al aceptar la vulnerabilidad del alma, se abre un sendero genuino hacia la verdadera fortaleza. La verdadera espiritualidad no se basa en mostrar una imagen de perfección, sino en aceptar con humildad nuestra dependencia de Dios. La experiencia que se describe aquí se asemeja a lo que muchos experimentan en su trayecto espiritual. Existen instantes en los que la carga del sufrimiento distorsiona nuestras palabras, donde la desesperanza nos lleva a sentirnos en soledad y donde el dolor nos hace percibir el mundo con desconfianza. En esos instantes, la humanidad no pierde su esencia espiritual, simplemente se manifiesta en su condición humana. Este salmo ilustra cómo Dios puede actuar incluso a través de la humanidad, que es frágil, limitada y herida. El salmista no se deja llevar por esa declaración precipitada. Al finalizar la mención, prosigue con serenidad y gratitud. Esa expresión no capturó la esencia de su conexión con Dios. Reconoce que fue una respuesta pasajera y no una verdad permanente. Y esto revela un aspecto fundamental. Las palabras que expresas en momentos de angustia no definen tu esencia ni marcan el rumbo de tu camino espiritual. Tu identidad no se determina por tus debilidades, sino por la lealtad de Dios que se manifiesta en medio de ellas. En este momento, el salmista comienza a contemplar su existencia desde la óptica del salvamento,
dejando atrás la desesperación y enfocándose en el amor que ha recibido. Esta transformación interna representa una de las herramientas más significativas del Salmo. Al momento en que el alma puede reflexionar sobre su pasado y darse cuenta de que se expresó desde el sufrimiento, pero que, a pesar de ello, fue atendida, algo se reorganiza en su interior. La confianza se restablece, el corazón encuentra su equilibrio, la fe se fortalece y se experimenta una paz que no depende de lo que sucede a su alrededor, sino del entendimiento del carácter divino. Porque, a pesar de haber experimentado la intervención divina en tu existencia, tu alma continúa sintiéndose agitada. Hoy nos sumergiremos en uno de los salmos más significativos que expresa gratitud, liberación y la intervención divina. El Salmo 116 refleja la experiencia de una persona que estuvo al borde de la desesperación y pudo sentir cómo el Señor escuchó su clamor y lo rescató. Al escuchar este mensaje, te invito a que dejes en los comentarios: Dios me rescató, si alguna vez sentiste que Él te salvó de una circunstancia que parecía sin salida. Esa oración será tu expresión pública de creencias. El salmista inicia con una declaración impactante: Te alabo, Señor, porque has escuchado mi clamor y mis peticiones, ya que has prestado atención a mi clamor. Por eso lo llamaré cada uno de mis días. En este lugar no existe la lejanía, ni tampoco la frialdad. Es la representación de un Dios que se aproxima, de un Dios que presta atención, de un Dios que inclina su oído para captar el lamento de un alma en dolor. Este momento expone una verdad fundamental. Cuando Dios presta atención, todo se transforma. Tu carga se vuelve más ligera. Tu mente se aclara y tu alma halla un lugar estable para reposar. La narración sigue relatando un instante de gran intensidad. Me encontré rodeado de ataduras mortales. Me hallaron las inquietudes del inframundo. He encontrado angustia y desasosiego. No se trata de una hipérbole, sino de la revelación de una persona que se sintió encerrada, que experimentó la sensación de que no había alternativa. Hemos experimentado en algún momento ataduras invisibles, inquietudes que oprimen, temores que ahogan y situaciones que parecen cerrarse sin salida. Este salmo trasciende la teoría, representa la vida cotidiana, una expresión de vulnerabilidad transformada en plegaria. Y en ese instante crucial brota la oración más auténtica. Así que llamé al nombre del Señor, exclamando: «Oh Señor, salva ahora mi alma». No requería un discurso sofisticado. No se preocupó por encontrar las palabras ideales. El salmista, en su momento de necesidad, elevó un clamor sincero. Esa expresión es el alma de este salmo. Libera mi espíritu. Cuando te encuentras perdido, cuando el peso de la vida te abruma y tu alma se siente cansada, recuerda que Dios no busca palabras perfectas, solo anhela que te acerques a Él con sinceridad. Observa la respuesta del texto. Clemente es el Señor. Justo y lleno de misericordia es nuestro Dios. El Señor protege a los humildes. En un momento de profunda debilidad, encontré la salvación. Aquí se manifiesta la esencia de Dios. No te rescata por tu fortaleza, ni te apoya porque lo hayas ganado. Él cuida de los humildes, de aquellos que admiten su agotamiento, de los que han llegado al límite, de los que no esconden su vulnerabilidad y se acercan implorando: Señor, requiero de tu apoyo. A continuación, se presenta una de las afirmaciones más significativas del Salmo. Regresa, oh alma mía, a tu tranquilidad, ya que el Señor ha sido bondadoso contigo. Este pasaje representa una directriz espiritual. El espíritu, tras haber enfrentado numerosas luchas, se acostumbra a existir en un estado de tensión.
siempre en guardia y en constante inquietud. El salmista se dirige a su alma y le expresa: vuelve a la tranquilidad. Hoy es un día propicio para que escuches este mensaje divino. Tu espíritu no fue diseñado para habitar en un conflicto perpetuo. Existe un santuario, un alivio, un hogar en tu interior donde puedes volver a inhalar serenidad, porque Él ya ha intervenido en tu beneficio. El Salmo prosigue con una expresión de agradecimiento, ya que has salvado mi vida de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pasos de tropezar. 3 grados de intervención divina. El espíritu resguardado en medio del vendaval. Los ojos, las lágrimas que han dejado de causar dolor y ahora se convierten en un recordatorio de la lealtad de Dios. Los pies, el tropiezo que no se materializó, la elección errónea de la que recibiste salvación, el sendero que no te devoró porque Él estuvo presente. El salmista reflexiona sobre su pasado y reconoce la presencia invisible que lo acompañó. Así que, con firmeza, afirmo que caminaré ante el Señor en la tierra de los vivos. Optar por vivir guiados por la fe en lugar del temor, por el agradecimiento en vez de la desesperación, recordando siempre lo que Dios ha realizado en nuestras vidas. En esta mañana, este primer punto te invita a reflexionar sobre cómo Dios ha estado presente en tu vida, escuchando tus súplicas, levantándote y sosteniéndote. Su obra en ti continúa, a menudo de formas que quizás aún no has llegado a entender completamente. Si estas frases resuenan en tu interior, escribe a continuación: Dios me liberó, y permite que esta afirmación sea el comienzo de una transformación en tu corazón. El Salmo 116 nos guía hacia una segunda manifestación fundamental. El corazón que sabe agradecer no se forma en momentos de comodidad, sino en la comprensión intensa de las obras de Dios cuando todo parecía incierto. Ahora nos enfocaremos en cómo el salmista convierte su sufrimiento y liberación en una existencia consagrada a glorificar al Señor. En este momento no se trata de sentimientos efímeros, sino de un lazo espiritual que se establece cuando el alma reconoce la grandeza de la acción divina. Tras relatar su liberación, el salmista formula una interrogante que pone de manifiesto una notable madurez espiritual. ¿De qué manera podré agradecer al Señor por todas las bendiciones que ha derramado sobre mí? Esta no se trata de una cuestión económica, sino de una inquietud del alma. El salmista no busca obtener la aprobación de Dios a través de sus palabras, sino que intenta comunicar una experiencia que todos hemos vivido en algún instante. Al experimentar la salvación de Dios, al sentir su apoyo y al recibir de nuevo la vida en nuestro interior, surge en nosotros un anhelo de responder, no por deber, sino movidos por un profundo agradecimiento. Es fundamental destacar que la interrogante surge no desde la culpa, sino desde la reflexión. El salmista reconoce que la asistencia que le fue brindada no fue algo trivial, sino que se trató de un apoyo significativo, con impactos profundos que transformaron el rumbo de su vida. Y al momento en que el alma toma conciencia de esto, brota de forma espontánea el anhelo de entregarse, de ofrecerse, de existir para rendir homenaje a aquel que te mantuvo en pie cuando nadie más lo logró. La contestación a su propia interrogante se presenta de forma instantánea. Recibiré la copa de la salvación y clamaré al nombre del Señor. La frase copa de la salvación tiene un gran significado. En tiempos antiguos, la copa simbolizaba una parte de la existencia, el destino o una gracia divina. Recibir la copa de la salvación implica una aceptación total de los dones divinos, acoger la nueva vida que el Señor ha otorgado al salmista y entender que su vida ha cambiado radicalmente gracias a la intervención de la mano de Dios. En vez de ofrecer sacrificios o hacer promesas humanas, el salmista opta por la única respuesta genuina:
aceptar la salvación y mantener una invocación continua del nombre del Señor. Aquí se encuentra la esencia de la gratitud espiritual. No se fundamenta en acciones que busquen equipararse a lo que Dios ha realizado, sino en una existencia que permanece alerta a su salvación, que se encuentra en constante comunicación a través de la oración y que valora cada jornada como un obsequio. Seguidamente, el salmista incluye una afirmación significativa. En este momento, cumpliré mis promesas al Señor ante la presencia de toda su congregación. Se presenta una dimensión de comunidad. La gratitud no se mantiene en lo personal, se manifiesta y se comparte en público. Esto no significa exhibicionismo, sino honestidad. En épocas pasadas, los votos representaban promesas serias que se realizaban en instantes de aflicción. Al momento en que Dios actuaba, la persona volvía al templo para llevar a cabo lo que había prometido. No obstante, más allá del significado evidente, existe un principio espiritual fundamental. El auténtico agradecimiento se expresa a través de la coherencia y la estabilidad, en una existencia que no regresa al miedo o al egoísmo una vez que la tempestad ha pasado. Al expresar que cumplirá con sus promesas ante la comunidad, el salmista está afirmando: mantendré la lealtad a lo que prometí en mis momentos de crisis. Voy a caminar junto a Dios no solo en momentos de necesidad, sino también cuando experimento tranquilidad. El Salmo prosigue con una expresión que ha brindado consuelo a numerosas generaciones. Querido es ante el Señor el fallecimiento de sus fieles. Esta afirmación no se refiere solamente al término físico de la existencia. Asimismo, se refiere a aquellos instantes en los que algo en tu interior se extingue, un temor, una costumbre, una fase, una identidad fragmentada. En la mirada de Dios, cada muerte que da lugar a vida tiene un profundo significado. Cada crisis que te acerca a Él no pasa sin ser notada. Cada ofrenda significativa posee un valor que trasciende el tiempo. Este pasaje nos muestra cómo el Señor presta atención a la vulnerabilidad del ser humano. Valora el esfuerzo, respeta la perseverancia y reconoce el camino espiritual que recorres para regresar a Él con renovada fortaleza. A continuación, el salmista regresa a un estilo más personal. Oh, Señor, en verdad soy tu servidor, tu siervo soy, hijo de tu sierva. Has quebrado mis ataduras. Este es uno de los testimonios más liberadores que se encuentran en el Salmo. El salmista comprende que su pertenencia al Señor no es un deber impuesto, sino una experiencia de liberación. Expresa: tú destruiste mis cadenas. No dice: tú abriste la puerta. No dice: tú me enseñaste la ruta. Se expresa: tú destruiste mis cadenas. En otras palabras, deshiciste lo que me mantenía unido. Quebraste las ataduras que no se ven. Me liberaste de pesares internos. Lograste que no pudiera regresar a mi lugar de origen. En nuestra vida espiritual, Dios no solo quita la carga, sino que en numerosas ocasiones desmantela la estructura que nos mantenía cautivos. Llama a lo que sientes miedo, culpa, recuerdos, cicatrices o aquellos pensamientos que han puesto freno a tu camino. Al romperse una prisión, no hay manera de volver a edificarla, lo que te impide ejercer control sobre ti mismo. El salmista prosigue diciendo que le presentaré una ofrenda de alabanza e invocaré el nombre del Señor. En esta ocasión, se presenta un concepto fundamental: el sacrificio de alabanza. La auténtica adoración no proviene de la zona de confort, sino de la plena conciencia. No se trata de un canto mecánico, sino de un momento en el que el corazón identifica las obras de Dios y reacciona con devoción. Este tipo de veneración no se basa en emociones placenteras, sino en la aceptación de la realidad. Así es el sacrificio, ya que conlleva una elección. Requiere dejar de lado la queja y evocar la lealtad de lo divino. Aun cuando el espíritu todavía está en proceso de aprender a hallar descanso,
Al final, el salmista concluye esta parte reafirmando su dedicación. Mis promesas las cumpliré ante el Señor, en presencia de toda su congregación, en los patios de su templo, en medio de ti. Oh Jerusalén, observamos un corazón en perfecta sintonía, que ha transitado del clamor a la comprensión, de la comprensión a la gratitud y de la gratitud a la entrega plena. En esta segunda parte, el mensaje es evidente. Quien ha sido salvado no puede regresar a su vida anterior. La gratitud se transforma en un sendero, en una esencia, en una forma de vivir. Señor, has liberado mis cadenas. Prestaste atención a mi súplica y estuviste a mi lado en mis momentos de debilidad. Y en este momento, al igual que el salmista, tu espíritu es invitado a avanzar en obediencia. El Salmo 116 nos lleva a una dimensión aún más intensa. Ahora no nos encontramos únicamente ante el relato de una persona que ha sido salvada, ni ante la expresión de gratitud de un alma sencilla. En este momento, el salmista nos revela un aspecto crucial. ¿Qué estilo de vida debe adoptar alguien que ha experimentado la intervención divina en momentos de sufrimiento? Se presenta un enfoque de espiritualidad profunda, una existencia que no se fundamenta en las emociones pasajeras, sino en una certeza que se mantiene sólida, incluso después de haber superado tiempos complicados. Luego de narrar su liberación y manifestar su agradecimiento, el salmista afirma que transitará ante el Señor en la tierra de los vivos. Esta oración trasciende lo meramente afirmativo. Se convierte en un estilo de vida. Implica llevar una vida plena de conciencia, actuar con propósito y reconocer que cada acción tiene un sentido, ya que la presencia de Dios ha guiado nuestra historia personal. Andar en la presencia del Señor significa aceptar su visión sobre tu existencia y dejar que esa visión modifique tu forma de pensar, tus elecciones, tus prioridades y la manera en que te relacionas con el entorno. El salmista, tras haber sido liberado, llega a una comprensión que muchos tardan en alcanzar. El auténtico resultado del rescate no radica en la emoción pasajera, sino en una transformación que perdura en el tiempo. No es suficiente haber recibido la salvación una sola vez. La existencia que se manifiesta tras alcanzar la salvación tiene igual relevancia. Es en ese momento donde se forja la esencia de una persona. Es en ese momento cuando la fe se hace más sólida. Es en ese lugar donde se cultiva la confianza, incluso en la calma, libre del temor que antes oprimía el espíritu. Por esa razón, en este instante, el salmista recuerda. El recordar se considera una práctica espiritual. Recordar las obras de Dios no implica retroceder con melancolía, sino con entendimiento. Es un acto de fe aceptar que sus acciones son la base sobre la cual se construye nuestra existencia actual. Al evocar el momento en que te salvó, cuando te levantó y te sostuvo, no lo haces con el propósito de revivir el sufrimiento, sino para recordar la lealtad que te acompaña en este día. La memoria espiritual se convierte en un recurso de poder. Te asiste en conservar el equilibrio emocional y la serenidad interna en momentos en los que la vida se siente más apacible. Aunque el espíritu aún debe aprender a depositar su confianza. El salmista no disimula su anterior estado de postración. Lo acepta con sinceridad y humildad. Esto es fundamental. No rechaza su vulnerabilidad anterior, aunque tampoco se deja encadenar por ella. Existen individuos que, tras superar una crisis, continúan percibiendo como si aún estuvieran inmersos en ella. Se encuentran inclinadas hacia lo que fue, con temor a que la misma penumbra vuelva. El salmista, por otro lado, acepta su pasado, pero avanza con una renovada actitud espiritual. Reconoce las experiencias que atravesó. Sin embargo, se asocia más con las acciones de Dios que con la desesperación que lo envolvía. En este tercer punto, lo más importante es lo siguiente. La identidad se transforma tras el acto de salvación. En el pasado,
Se sentía como si estuviera en una trampa, rodeado de preocupaciones y con una profunda angustia. En este momento, se siente respaldado, acompañado y fortalecido. Esta nueva comprensión trasciende lo psicológico, es de naturaleza espiritual. No surge del ego, sino de la vivencia con lo divino. El hecho de que él haya prestado atención transforma la percepción que tiene el salmista sobre su propia valía. El conocimiento de que él ha liberado sus ataduras transforma su perspectiva sobre lo que le depara el futuro. Conocer que él le ha restituido el descanso transforma su manera de reaccionar ante las nuevas situaciones que puedan surgir. El salmista menciona la importancia de presentar un sacrificio de alabanza. En este momento, esta práctica se transforma en una forma de vida. En lugar de ser solo una actividad puntual, la adoración ya no es simplemente una respuesta esporádica, sino que se convierte en una actitud profunda y constante. Al reconocer la grandeza de lo que se ha recibido, es imposible habitar en la queja, en la amargura o en la constante incertidumbre. La adoración va más allá de simplemente entonar canciones. Es una disposición del corazón, una elección consciente y una manera de percibir la existencia. Es optar por centrar nuestra atención en la lealtad de Dios, sin importar las circunstancias que nos rodean. Un aspecto fundamental de este tema es la integridad. El salmista se compromete a llevar a cabo sus promesas ante la congregación. Observamos que la libertad otorgada no conduce a la autosuficiencia, sino que implica asumir responsabilidades. Al reconocer que Dios ha elevado a una persona, se da cuenta de que su existencia no debe ser llevada de forma superficial. Quien ha recibido ayuda es consciente de que su manera de caminar ya no será la misma. Se refuerza un compromiso interno. Vivir de manera coherente, con un sentido claro y un corazón que glorifica al Señor, tanto en lo que se muestra como en lo que permanece oculto. La integridad se origina no en la influencia del entorno, sino en la comprensión interna de haber recibido compasión. Aquella persona que ha sido beneficiada sin merecerlo siente un anhelo intenso de corresponder con lealtad. Ahora se mueve guiado por la gratitud en lugar de ser impulsado por el miedo. Ahora su objetivo no es agradar a los demás, sino andar en la autenticidad. Ahora su existencia no se centra en él mismo, sino en la comprensión de que su vida es un regalo del Dios que lo ha renovado. En última instancia, esta sección del Salmo nos revela que nuestra conexión con Dios va más allá del simple acto de ser rescatados. Aquí se inicia un sendero más profundo. El salmista, tras haber sido liberado, decide acercarse al Señor, clamar a su nombre y permanecer firme en su presencia. Esta es la práctica espiritual en la adultez. No basar la conexión solo en el sufrimiento, sino fomentar la intimidad también en momentos de tranquilidad. Iniciar el día pidiendo guía y fortaleza para caminar junto a Dios, no solo en momentos de crisis o desesperación, sino también en la serenidad de la rutina diaria. Es el momento en el que la fe se desarrolla plenamente. El carácter se robustece y la vida espiritual crece con una riqueza más profunda. En esta tercera fase, el mensaje es evidente. Dios desea no solo tu liberación, sino también cultivar en ti una existencia firme, plena de conciencia y gratitud. Una existencia que avanza ante su mirada. Una existencia que recuerda siempre su origen de salvación. Una existencia que rinde homenaje con acciones a lo que le fue otorgado de manera gratuita. Una existencia que halla en los recuerdos de lo positivo la energía necesaria para seguir adelante con fe y serenidad. El Salmo 116 nos invita a profundizar en nuestra comprensión espiritual en este momento. En los puntos previos, hemos reflexionado sobre el clamor, la liberación, la gratitud y la determinación de seguir el camino del Señor. Sin embargo, este aspecto pone de manifiesto un tema que rara vez se discute: la conexión entre la fragilidad del ser humano y la lealtad de Dios. En este pasaje, el salmista se expresa de una forma que revela la verdadera naturaleza de la confianza.
la cual se forja no solamente en tiempos de triunfo, sino también en la dureza de la experiencia humana. En uno de sus pasajes más honestos, mencionaba en Mi prisa que todos los hombres son engañadores. Esa declaración no busca atacar al mundo ni refleja un sentimiento de resentimiento. Es el reflejo de una persona que, en un instante de desesperación, experimentó la sensación de no poder contar con nadie. Es un lamento que surge del agotamiento, de la desilusión, del sufrimiento acumulado. La urgencia mencionada no alude a una prisa en el sentido físico, sino a un estado emocional en el que las circunstancias ejercen tal presión que el alma responde desde el dolor en lugar de desde la serenidad. Este pasaje nos brinda una enseñanza significativa. Dios no rechaza la fragilidad del ser humano. El salmista reconoce que se expresó desde el sufrimiento, la confusión y una visión alterada por la aflicción. Y aún así, Dios contestó sin esperar a que el salmista expresara todo de manera perfecta. No demandó exactitud ni en lo emocional ni en lo teológico. No le hizo un reproche por estar cansado, dado que Dios comprende la naturaleza del ser humano. Cuando el sufrimiento se intensifica, la claridad se oscurece y el temor puede dar lugar a palabras inesperadas. Este reconocimiento es esencial para comprender el funcionamiento de la gracia divina. La salvación se presenta incluso cuando te encuentras al borde de tus capacidades. La asistencia se presenta incluso cuando tu confianza se entrelaza con la desesperanza. Dios no espera que seamos emocionalmente perfectos. Él escucha el clamor del corazón auténtico que suplica, sin importar si ese llamado viene acompañado de lágrimas, ira, confusión o fatiga. El salmista no se autocensura ni busca justificarse. Simplemente admite que se expresó desde un lugar de fragilidad y, a pesar de ello, Dios prestó atención a su voz. Este aspecto nos brinda una lección adicional. La diferencia entre la vulnerabilidad del ser humano y la lealtad de lo divino genera un crecimiento en la vida espiritual. Al evocar esas palabras, el salmista no busca culparse a sí mismo, sino que pretende resaltar la magnitud del bien que ha recibido. La lealtad de Dios no se basó en la fuerza del salmista, sino en la esencia de su ser, y ese entendimiento altera radicalmente la conexión entre los dos. El salmista ya no se percibe como alguien que tiene que probar su valía, sino como una persona que recibió apoyo en momentos en que no podía mantenerse por sí mismo. Con esta nueva comprensión, la fe del salmista se intensifica de una forma diferente. No solo ha depositado su confianza en Dios por haber sido liberado, sino porque ha llegado a entender una verdad fundamental. Dios lo mantuvo en pie, aún en sus momentos de quiebre. Esa revelación fomenta una confianza más sólida, más intensa y más perdurable. Una creencia que se fundamenta en vivencias auténticas, no en ilusiones efímeras ni en sentimientos fluctuantes, sino en la certeza de haber sido atendido a pesar de nuestras imperfecciones. Este aspecto también nos instruye acerca de la claridad espiritual. El salmista revela sus fallos sin reservas, no adorna sus expresiones impulsivas ni busca minimizar su historia. La comparte con franqueza, consciente de que la verdad no lo aleja de Dios, sino que lo une más a Él. Al aceptar la vulnerabilidad del alma, se abre un sendero genuino hacia la verdadera fortaleza. La verdadera espiritualidad no se basa en mostrar una imagen de perfección, sino en aceptar con humildad nuestra dependencia de Dios. La experiencia que se describe aquí se asemeja a lo que muchos experimentan en su trayecto espiritual. Existen instantes en los que la carga del sufrimiento distorsiona nuestras palabras, donde la desesperanza nos lleva a sentirnos en soledad y donde el dolor nos hace percibir el mundo con desconfianza. En esos instantes, la humanidad no pierde su esencia espiritual, simplemente se manifiesta en su condición humana. Este salmo ilustra cómo Dios puede actuar incluso a través de la humanidad, que es frágil, limitada y herida. El salmista no se deja llevar por esa declaración precipitada. Al finalizar la mención,
prosigue con serenidad y gratitud. Esa expresión no capturó la esencia de su conexión con Dios. Reconoce que fue una respuesta pasajera y no una verdad permanente. Y esto revela un aspecto fundamental. Las palabras que expresas en momentos de angustia no definen tu esencia ni marcan el rumbo de tu camino espiritual. Tu identidad no se determina por tus debilidades, sino por la lealtad de Dios que se manifiesta en medio de ellas. En este momento, el salmista comienza a contemplar su existencia desde la óptica del salvamento, dejando atrás la desesperación y enfocándose en el amor que ha recibido. Esta transformación interna representa una de las herramientas más significativas del Salmo. Al momento en que el alma puede reflexionar sobre su pasado y darse cuenta de que se expresó desde el sufrimiento, pero que, a pesar de ello, fue atendida. Algo se reorganiza en su interior. La confianza se restablece, el corazón encuentra su equilibrio, la fe se fortalece y se experimenta una paz que no depende de lo que sucede a su alrededor, sino del entendimiento del carácter divino.